Vamos a orar en esta mañana entonces. Para mí es un gran gusto tener a nuestro hermano Julio César Clavijo con nosotros. Vamos a orar para que Dios le use como lo hace y que también Dios disponga nuestro corazón, toque nuestros sentidos y que seamos bendecidos por la palabra del Señor. Señor Dios poderoso y santo, te damos gracias a ti, amado Salvador, por tu fidelidad y tu misericordia, por este tiempo en esta mañana, Señor, por este tiempo en esta mañana que tú nos das para poder sentarnos a escuchar tu palabra. Te pido que disponga nuestra vida, nuestro corazón, nuestros sentidos y que seamos edificados en esta palabra preciosa. Usa de una manera especial a nuestro hermano Julio César Clavijo para que nosotros, tu iglesia, seamos edificados en ti. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Bueno, como hoy empezamos un poquito tardecito, creo que la dominical la estaremos terminando a las 12:30 o un poquito más. Hermano Julio César, Allá, por favor, habilite su así micrófono. que, hermanos, bienvenidos una vez más. Hermano Julio César, bienvenido y por favor predíquenos la palabra del Señor. Habilite el micrófono, hermano. El Señor Jesucristo les bendiga, les guarde en esta hora. Es para mí una grande bendición estar conectado con la iglesia de Funza en el barrio Villa Paul. Agradezco mucho al hermano Yamid Pérez por haberme invitado en esta hora. Gracias, pastor, por haberme invitado, por haberme tenido en cuenta en esta mañana para acompañarles a esta hermosa iglesia en este sector del municipio de Funza, en el departamento de Cundinamarca. Gracias al Señor por la grande bendición que me permite de estar con ustedes en esta hora. Como bien decía el pastor Yamid Pérez, tengo un ministerio de enseñanza de la palabra basado en la apologética, que es la defensa de la fe. Soy teólogo y hace alrededor de unos 20 años vengo dando clases en el Instituto Bíblico Pentecostal en la materia de monoteísmo. Actualmente enseño en el Instituto Bíblico Pentecostal virtual esta materia de monoteísmo y he también publicado muchos artículos relacionados con el tema de la unicidad de Dios. Espero que esta mañana la enseñanza de la palabra del Señor pueda ser de grande bendición para todos los que están oyendo la palabra del Señor. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Manizales, aunque soy tolimense, como lo decía el hermano Yamid, nací en la ciudad de Ibagué. Llevo mucho tiempo viviendo por aquí, por la ciudad de Manizales, y me congrego en la iglesia del barrio La Enea. Es una grande bendición estar esta mañana juntos para compartir la palabra del Señor, para prestar atención a lo que Dios quiere enseñarnos. Y si nosotros estamos muy atentos, vamos a recibir una instrucción que va a ser de bendición para nuestras vidas. Esta mañana voy a hablar algunas cosas que quizás para algunos ya son algunas cosas que han escuchado, pero también vamos a compartir cosas nuevas que van a edificar nuestra fe. Por lo tanto, le pido a los hermanos que estemos muy atentos. Quizás si de pronto al final nos alcance un poco el tiempo, vamos a responder algunas preguntas si nos alcanza el tiempo, pero vamos a estar muy atentos para aprender lo que el Señor quiere darnos en esta mañana. Voy a compartir aquí mi pantalla y voy a poner una presentación. El tema que vamos a hablar en esta mañana es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo según la Biblia. Este es el tema que vamos a compartir, es el tema en el que vamos a estar meditando. Existe mucha, mucha tergiversación de la palabra del Señor porque la gente no comprende por qué razón la Escritura utiliza estos títulos para referirse a Dios. Y en esta mañana vamos a ver qué es lo que esos títulos significan de acuerdo con la palabra del Señor. Antes de continuar, yo quisiera saber si todo está saliendo bien, que me indiquen si todo está saliendo bien, que no haya ningún inconveniente para poder avanzar. Muchas gracias, Dios les bendiga. Entonces vamos a continuar. Vamos a hablar entonces acerca de este tema. Les pido a los hermanos que estén bien atentos, que tomen papel y lápiz para anotar. De todas maneras, entiendo que esto que se está predicando está quedando grabado, que va a quedar grabado también ahí en la página de Facebook
de la iglesia IPUC Villa Paul en Funza, pero sería bueno que ustedes pudieran también anotar, porque quizá al final de pronto el tiempo nos dé para contestar algunas preguntas que ustedes tengan. Entonces vamos a entrar en materia en el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros estamos hablando acerca de Dios, la Escritura nos enseña claramente que Dios es absolutamente uno y único. Eso lo dice la Biblia de una manera tan clara, de una manera tan diáfana, de una manera tan transparente, que uno no tiene por qué estar pensando algo diferente a lo que la Biblia indica. La Biblia indica que solamente hay un Dios. Precisamente el principal de todos los mandamientos que conoció el pueblo de Israel es el mandamiento llamado o conocido como el Shema, que en hebreo es Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, y que traducido al español es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Precisamente Shema significa oye, oye, presta atención, presta muy buena atención a lo que te voy a decir porque es verdad, ¿sí? Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que es verdad que el Señor es uno. Sin embargo, hay personas que no están contentas con esa verdad y a la verdad que la palabra de Dios nos ha enseñado de que Él es uno, le comienzan a poner arandelas. Pero la palabra de Dios dice que no debemos ponerle arandelas a su palabra, sino que debemos creerla tal como la palabra es o dice. La Biblia dice que no debemos pensar más de lo que está escrito. La Biblia dice claramente que Dios es uno. Entonces, eso lo vamos a creer. ¿Alguna parte de la Biblia dice que Dios es tres en uno? No, ninguna parte de la Biblia dice eso. Por lo tanto, nosotros rechazamos ideas contrarias a lo que enseña la palabra del Señor, ideas inventadas por los hombres que no le hacen ningún bien a los que oyen, por cuanto vienen contradicciones que intentan manipular o tergiversar lo que la palabra de Dios enseña claramente. El Señor Jesucristo también, cuando fue interpelado y se le preguntó cuál era el principal de todos los mandamientos, él respondió en Marcos capítulo número 12, versículos del 28 al 34. Él dijo, el principal de todos los mandamientos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, dijo el Señor Jesús. Cuando nosotros hablamos con las personas que no pertenecen a la iglesia del Señor Jesús, a la iglesia del nombre de Jesús, y les preguntamos a ellos y les pedimos que nos digan cuál es el principal mandamiento de todos, ellos por lo general nos dicen que el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, ellos están diciendo el principal mandamiento, pero lo están diciendo recortado. Es como si hubieran tomado tijeras y le hubieran echado tijeras al principal mandamiento. Pero el principal mandamiento hay que decirlo completo para poder cumplirlo también y obedecerlo. El principal mandamiento es que Dios es uno y entonces que lo ames con todo el corazón. Y miren ustedes, hermanos, que si nosotros creyéramos que Dios es más de uno, no lo podemos amar con todo el corazón, porque entonces usted tendría que repartir el amor entre los dioses existentes o entre las personas divinas existentes. Pero dado que Dios es uno, todo nuestro amor se puede concentrar en él. Por eso es que el mandamiento hay que decirlo completo, porque de hecho si nosotros no sabemos que Dios es uno, ¿cómo vamos a amarlo con todo el corazón? Hoy en día hay personas que están diciendo, ¿a cuál de tres debo amar más? ¿Será que si amo a Jesús y de pronto Jesús no es el mismo Padre, será que entonces si yo amo a Jesús, ¿cómo hago para amar más al uno o al otro? ¿O cómo hago para amarlos a todos por igual? Comienza a volverse una confusión. Pero cuando nosotros entendemos que Dios es absolutamente uno, único, entonces lo vamos a amar con todo el corazón. La Biblia también nos enseña que Dios no está, Dios no es una pluralidad de individuos, Dios no es una pluralidad de personas divinas, y la Biblia también nos dice que Dios no es susceptible de ninguna división. Eso nos dice la Biblia y lo dice de una manera clara. No tenemos nosotros sino que leer la escritura. Los que se inventan que Dios está compuesto y que Dios tiene personas y no sé qué más, tienen que pensar más de lo que está escrito. ¿Alguna parte de la Biblia dice que Dios está compuesto por personas divinas? No, ninguna parte de la Biblia dice eso. ¿Alguna parte de la Biblia dice que hay más de una persona divina? No, ninguna parte de la Biblia dice eso. ¿Alguna parte de la Biblia dice que hay más dioses? Pues sí, pueden haber más dioses falsos, dice la Biblia, pero solamente hay un Dios verdadero. Entonces nosotros vamos a creer
lo que dice la palabra del Señor y no nos vamos a poner a inventar cosas que la Escritura no dice. Ahora, la Biblia nos enseña que Dios tiene demasiados títulos, que Dios tiene demasiadas cualidades, que Dios tiene demasiados atributos. Dios tiene una cantidad de atributos, pero nunca ninguno de esos atributos que tiene Dios hace que se produzcan más dioses o se produzcan más personas divinas. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es perfecto. ¿Sí? La Biblia dice que Dios es omnisciente, la Biblia dice que Dios es omnipotente, la Biblia dice que Dios es espíritu, la Biblia dice que Dios es infinito, la Biblia dice que Dios, por ejemplo, es santo, la Biblia dice que Dios es veraz, que Dios es bondadoso, que Dios es paciente, que Dios es justo. Y nosotros no debemos pensar que porque Dios es todo eso y muchas más cosas, que entonces cada atributo de Dios está formando a una persona divina más. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es el eterno. Y si yo les pregunto a ustedes que por qué a Dios se le llama el eterno, ustedes me responderán, pues porque Dios no tiene ni principio ni fin. Por eso Él se llama eterno, porque Él no tiene principio, no tuvo origen. Él siempre ha existido y existirá por siempre. Si yo les pregunto a ustedes que por qué Dios es omnipresente, ustedes me responderán que porque Él puede estar en todo lugar simultáneamente, que Él no tiene un cuerpo que lo esté limitando, sino que Él es el espíritu ilimitado que lo puede llenar todo. ¿Sí? Si yo les digo que por qué Dios es perfecto, ustedes dirán, pues es que Dios no tiene ninguna cosa mala. Él es perfecto porque todo en Él es completo, todo en Él, Él es la máxima perfección. ¿Sí? Y si les dijera que por qué Él es inmutable, ustedes me dirían, pues porque Él no cambia. ¿Sí? Entonces, fíjense en ustedes cómo cada vez que nosotros estamos hablando de los títulos de Dios, la gente entiende que los atributos, los títulos de Dios no hacen a más personas divinas. Sin embargo, cuando estamos hablando de tres títulos de Dios, que son los títulos de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, la gente no entiende que esos también son atributos de Dios y se están imaginando que esos títulos, que esos atributos están enseñando a unas personas divinas, pero lo están haciendo porque ellos no conocen lo que según la Biblia significan los conceptos bíblicos de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo aplicados a Dios. Fíjense ustedes esto, si yo les dijera a ustedes que el Dios que es inmutable es diferente al Dios que es omnisciente, ¿ustedes qué me dirían? Me dirían, de ninguna manera. El Dios que es inmutable es el mismo Dios que es omnisciente. Dios es inmutable y es omnisciente a la vez. ¿Sí? Y si yo les dijera a ustedes que el Dios todopoderoso, ¿será que el Dios todopoderoso es diferente al Dios autoexistente? Ustedes me dirían, no, el Dios que es todopoderoso es también el Dios autoexistente. No tiene por qué haber ninguna diferencia entre el Dios todopoderoso y el Dios autoexistente, por cuanto esos son títulos o referencias a atributos de Dios. Pero resulta que el título de Padre, el título de Espíritu y el título de Hijo también son referencias a atributos de Dios, pero en ese caso la gente sí no aplica el mismo estándar y ya se están inventando que se trata de tres personas divinas y distintas. Pero nosotros vamos a estudiar en esta mañana lo que significan esos títulos para poder que nuestra mente pueda comprender lo que la Biblia indica cuando está refiriéndose a Dios como Padre, o a Dios como Espíritu, o a Dios en su condición de Hijo. Fíjense ustedes que nos hemos encontrado con personas que cuando estamos hablando con ellas nos citan Mateo 28:19 y nos dicen que ahí están los tres. Y uno les dice, ¿tres? ¿Cómo así que tres? Y nos dicen, sí, ahí están los tres, porque cuando usted lee Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dicen, no se dan cuenta, no saben leer ustedes que ahí se está hablando de tres. Y uno dice, ¿pero de tres qué? No de las tres personas divinas. Y uno dice, ¿pero cuáles personas divinas si en la Biblia nunca está hablando de ninguna personas divinas? Y entonces nos dicen, pero es que ahí se lee claramente que se está refiriendo a tres. ¿Sí? Se está refiriendo a tres. Y uno se da cuenta que ahí no se está refiriendo a ningunos tres individuos, ni se está refiriendo a tres personas divinas. Ahí simplemente se está hablando de Dios, refiriéndose a Él en tres de sus atributos, de sus cualidades, lo cual es algo normal en la Escritura. Fíjense, por ejemplo, ustedes, cuando nosotros vamos a este texto de Génesis 49, del 24 al 25,
Entonces nosotros, ¿qué tal que dijéramos que ahí se está hablando de los 5? Porque ahí se está diciendo por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. ¿Cuántas referencias se hizo a Dios? Mire, fuerte de Jacob, pastor, roca de Israel, Dios de tu padre, Dios omnipotente. 5 referencias a Dios en esa sola porción de la escritura. 5 referencias a Dios. Entonces, ¿será que el fuerte de Jacob es diferente al pastor? ¿O la roca de Israel es diferente al Dios de tu padre? ¿O el Dios omnipotente es diferente al fuerte de Jacob? No, de ninguna manera. Sabemos que ahí se está refiriendo al mismo y único Dios de 5 formas diferentes, pero sigue siendo un solo Dios. Lo mismo que ocurre en Mateo 28:19. Pero como la gente no entiende lo que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo, allá se están imaginando 3 personas divinas, pero cuando leen en este texto, que también si aplicamos la misma lógica, deberían aquí salir 5 personas divinas, entonces ahí sí dicen que no pueden haber 5 personas divinas, que porque aquí la referencia es a títulos o atributos del único Dios. ¿Y qué tal si dijéramos que en este texto están los 6? Porque en un solo texto de la escritura se habla de Dios refiriéndose a 6 de sus títulos o 6 de sus atributos. Por ejemplo, dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. ¿Cuántas referencias? 6. Tu marido, tu hacedor, Jehová de los ejércitos, tu redentor, el Santo de Israel y Dios de toda la tierra. ¿Cuántas referencias se han dado a Dios ahí? 6 referencias. ¿Qué tal que nosotros entonces dijéramos, y aquí están los 6? Ahora, es normal en la Biblia ver en porciones pequeñas de la escritura referencias a Dios de muchas formas, de múltiples formas. Pueden ser 3, 4, 5, 6, incluso muchas más referencias en porciones pequeñas de la escritura, y esto nunca significa, esto nunca quiere decir que Dios sean los 2 o los 3 o los 4 o los 5 o los 6, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que nuestra sociedad latinoamericana, que fue afectada por el catolicismo romano y que fue afectada por esa religión tradicional, como la gente está acostumbrada a ver esas imágenes de Dios donde se pintan 3 sujetos, donde se pinta un anciano, donde se pinta al lado del anciano un joven de unos 33 años con unas señales de una crucifixión, y se pinta una paloma volando por encima de ellos, o sea, se ven 3 cuerpos. Entonces, eso ha hecho un daño en nuestra mente de nuestra cultura, de tal manera que queda difícil descontaminar nuestra mente de eso que recibimos culturalmente, porque el catolicismo romano le enseñó a la gente que Dios era eso, que Dios eran 3 individuos en el cielo. Y por eso, como la gente recibió por tradición esa idea, ha sido difícil quitarse esa idea que se recibió de la religión tradicional. También muchas de las religiones del mundo protestante también tuvieron su origen en la reforma protestante del catolicismo romano, y aunque ellos hablaron de que iban a creer en la sola escritura, ellos realmente no han cumplido con creer en la sola escritura, porque esa idea de la Trinidad se la trajeron desde el catolicismo romano y no se han podido deshacer de ella. Es una idea que les ha hecho muchísimo daño. Y entonces, cuando ellos piensan acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, están pensando en esas 3 personas del cuadro que aprendieron, del cuadro que vieron siempre de que supuestamente Dios era así, pero no han ido a la escritura, a la Biblia, realmente para saber qué es lo que la Biblia enseña cuando está hablando acerca de los títulos o de los atributos, o refiriéndose a Dios como Padre, como Hijo o como Espíritu. Y vamos entonces a entrar en materia y vamos a mirar por qué a Dios se le llama Padre en la Biblia. Porque en esta mañana vamos a tomar como base de nuestra predicación lo que dice la Biblia, lo que enseña la escritura. No lo que dice la religión tradicional, sino lo que enseña la Biblia, lo que enseña la palabra del Señor. La Biblia dice entonces que a Dios se le llama Padre, pues porque Él tiene una relación paternal con nosotros. Mire la forma tan fácil en que nosotros nos podemos dar cuenta por qué a Dios se le llama Padre. Él es el Padre porque nosotros somos los hijos, por eso se le llama el Padre.
Entonces, como Él tiene una relación paternal con nosotros, por eso le llamamos el Padre. Todas las veces que en la Biblia se esté haciendo referencia a Dios como Padre, se está enfatizando en esto. Bueno, no todas las veces, hay unas veces, ya vamos a ver otras razones por las cuales a Dios se le llama Padre, pero ocurre que a Dios se le suele llamar Padre porque Él tiene una relación paternal con nosotros. Miren lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo número 12, versículo 9. Dice la Escritura: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Hebreos 12:9. O sea, fíjense ustedes aquí que así como se está diciendo que nosotros hemos tenido unos padres terrenales, así también tenemos a un Padre espiritual. ¿Sí? Así como tuvimos a papá y a mamá que nos disciplinaban y sin embargo nosotros los queremos porque nos disciplinaron, entonces de la misma manera nosotros debemos obedecer mucho más a nuestro Padre espiritual, al cual es el Padre de los Espíritus. También dice en Juan capítulo número 1, versículos del 11 al 13, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí ven? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de un varón, sino de Dios. Es decir, nosotros somos hijos de nuestro Padre espiritual porque no fuimos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de un varón, sino que fuimos engendrados por la voluntad de Dios. Por lo tanto, somos hijos de Dios y Él es nuestro Padre espiritual. Entonces, por esa razón, a Dios se le reconoce en la Escritura como el Padre cuando nosotros nos confesamos como hijos de Él. ¿Sí? Por esa razón se les llama Padre a Dios en la Escritura. Vea también lo que dice 2 Corintios capítulo número 6, versículos 17 al 18. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuándo Dios viene a ser a nosotros por Padre y cuándo nosotros llegamos a ser hijos e hijas del Todopoderoso? Pues cuando nos apartamos de lo inmundo, cuando salimos del mundo, cuando salimos de este mundo que está bajo el poder del maligno y somos trasladados al reino de Dios. Entonces Dios será para nosotros por Padre y nosotros seremos para Él como hijos e hijas. Es lo que nos dice la Escritura. Por esa razón a Dios se le llama Padre en la Escritura. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Dice el Padre y luego nos presenta a nosotros como hijos. Miren cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? Por eso el mundo no nos conoce, porque no ha conocido a Dios. Por eso no saben, el mundo no entiende que nosotros somos hijos de Dios, porque tampoco han conocido a Dios. Pero miren que cuando está hablando de hijos, se está diciendo que Él es el Padre, y nosotros somos los hijos. A Dios también se le llama Padre porque Él es nuestro creador. El que es creador u originador de algo es llamado el padre de ese algo. Por eso a Simón Bolívar, por ejemplo, al general Santander, a Antonio Nariño y a todos estos hombres se les llaman los padres de la patria de Colombia. ¿Por qué? Porque fueron los que dieron origen a una patria que se independizaba del Imperio de España, del Imperio Español. Entonces, como dieron origen a esta patria, se llaman los padres de la patria, porque originaron esta patria llamada Colombia. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, a Dios, por ser nuestro creador, por ser el originador de todo, también se le llama el Padre. Fíjense bien en eso. Por ser el originador, también se le llama el Padre. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo número 32, versículo 6, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Entonces vemos claramente aquí como el título de padre está asociado con crear, ¿sí? No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo, Él te estableció. Es decir, por esa razón a Dios se le llama Padre en la Escritura,
porque Él es el creador, el originador de todas las cosas, de todo lo que existe. Por esa razón, a Dios se le llama Padre. Malaquías capítulo número 2, versículo 10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Entonces miren bien cómo el título de creador o la consideración de que Dios es el creador está asociada de manera directa con que Dios es nuestro Padre. Por eso se dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Sí? Padre con creador. Ahí está clarísimo. Fíjense esta otra porción de la escritura localizada en Isaías, capítulo número 64, versículo 8. Dice la Biblia, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Sí? Se está refiriendo al Señor, al único Dios, como el Padre. Dice, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Sí ven? Otra vez a Dios se le llama Padre porque nosotros hemos sido creados por Dios. Dios es el Padre, nosotros somos el barro que Él tomó para crearnos, ¿cierto? Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Por eso tú, Señor, eres el Padre, nuestro Padre, porque nos creaste. A Dios también se le llama Padre porque Él es nuestro sustentador. Fíjense que así como un padre de familia está llamado a sustentar a su familia, de la misma manera a Dios se le llama Padre porque Él es nuestro sustentador. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 6, versículos del 25 al 26, el Señor Jesucristo, hablando de que Dios es nuestro sustentador, lo llamó Padre. Fíjense en esto que dice el Señor Jesús. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Sí, que se está hablando acerca del comer o el beber o el vestir, lo cual es el sustento, lo cual son las cosas básicas que necesitamos. Y dice la escritura, no se preocupen ustedes por eso. Fíjense que la gente del mundo se preocupa mucho por esas cosas. Ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas, porque vuestro Padre Celestial alimenta a las aves. ¿Será que vuestro Padre Celestial no va a tener cuidado de ustedes? Claro que tenemos que ser diligentes, claro que tenemos que preocuparnos también por ser unas personas que trabajan y todo esto, pero nuestra principal preocupación debe ser buscar el reino de Dios y su justicia, lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces, aquí se está hablando del sustento y se habla del Padre Celestial, porque Dios es llamado el Padre por cuanto Él es nuestro sustentador. Hasta las personas que no forman parte de la iglesia del nombre de Jesús, cuando a Dios le van a pedir por el sustento, le llaman el Padre. Desen cuenta ustedes de eso. Muchos he escuchado que dicen, Padre Dios, Papá Dios, dame el sustento, dame el alimento, dame una casa, dame la provisión, dame el trabajo. O sea que hasta la gente entiende, ¿sí? Hasta la gente entiende, como aplicándole el sentido común, que a Dios se le llama Padre porque Él es nuestro sustentador, ¿sí? Él es nuestro sustentador. En Lucas capítulo número 11, versículos del 2 al 3, dice la Biblia, también hablando en la oración, cuando Jesús estaba enseñando a orar. Entonces, dentro de la oración dice que cuando oremos a Dios le llamemos Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero fíjense que se está hablando de Él como el Padre nuestro porque se le va a hacer una petición para el sustento. Fíjense ahí, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí ven? O sea que se le está llamando a Él el Padre nuestro porque se le está pidiendo el pan nuestro de cada día.
la comida diaria, se le está pidiendo el sustento, y por esa razón entonces se le llama el padre, porque así como un padre está llamado a sustentar a una familia, entonces realmente Dios se presenta como nuestro padre, porque Él es el que nos sustenta a nosotros, ¿sí? Y nosotros nos presentamos como los hijos de Él por cuanto recibimos su sustento, recibimos ese mantenimiento que Dios nos da a nosotros. También en la Biblia a Dios se le llama Padre porque Él es nuestro cuidador. Está muy asociado con la anterior, pero también tiene sus diferencias. La Biblia dice en Santiago, en el capítulo número 1, en el versículo 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, todas las cosas buenas que le pasan a los hombres, todo lo bueno proviene de Dios, ¿sí? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Por causa de que Dios es nuestro cuidador, entonces a Él se le llama el Padre. La Biblia también dice en Lucas 11:4, donde está hablando acerca de el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro, la forma en que Jesús enseñó a orar. Entonces dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mire que se le está diciendo ahí que nos cuide, ¿cierto? Que nos libre del mal. Dice, mas líbranos del mal. Y a Dios también nos dice la Biblia que el único Dios verdadero es el Padre, ¿sí? Ya nosotros hemos visto que a Dios se le llama Padre. ¿Por qué razones? Se le llama Padre por ser nuestro Padre espiritual, ¿cierto? Tenemos una relación familiar con Él. Por ser el creador de todas las cosas, se le llama también el Padre, por ser el creador u originador, y por ser nuestro sustentador y nuestro cuidador. Pero la Escritura dice, para que no quede en duda alguna, dice que el Padre es el único Dios verdadero. Esto nos muestra entonces que según la Biblia no hay ningún Dios diferente al Padre. Cualquier persona que nos diga que hay alguien más aparte del Padre que puede ser llamado Dios o reconocido como tal, es una persona que se está apartando completamente de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Y a quién le vamos a hacer caso nosotros? ¿A la Escritura o a los inventos de los hombres? Pues tenemos que hacerle caso realmente es a lo que dice la Biblia. No importa que la persona que esté hablando se presente como una persona supuestamente muy conocedora de la Escritura, pero si esa persona está cambiando lo que la Biblia dice, no nos interesa lo que esa persona nos va a decir. Muchos se están presentando como unos teólogos muy reconocidos y muy renombrados, pero si están cambiando lo que la palabra de Dios dice, no les vamos a prestar atención. Muchas personas nos están diciendo que llevan muchos años de ministerio enseñando la palabra de Dios como pastores o como maestros. Pero si están tergiversando lo que la Escritura enseña y se están inventando a un Dios diferente al Padre, pues a nosotros no nos interesa lo que ellos nos digan. Nosotros vamos a creer lo que dice la Biblia y solo la Biblia. Y mire lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. ¿Sí ven? O sea que la Biblia nos está mostrando que así la gente se invente otros dioses, otros señores, la gente se invente otras divinidades a las cuales adorar para nosotros, para la iglesia de Dios, para nosotros. Sin embargo, solo hay un Dios, el cual es el Padre, y de él proceden todas las cosas. Sí, que se le está llamando Padre porque él es el creador, ¿sí? Del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él. Dice, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él. Entonces, algunas personas nos dicen, pero mire que aquí se está diciendo una diferencia entre el Padre y se está diciendo que el Señor Jesucristo, y entonces, ¿cómo es? Pues si el Señor Jesucristo es el Señor, es porque Él es el Padre. No puede ser de otra manera diferente. No es que se esté haciendo ninguna distinción entre el Señor Jesucristo y el Padre. Antes, por el contrario, en esta porción de la Escritura se está mostrando que el Señor Jesucristo es el mismo Padre porque solo hay un Dios, el Padre. Y si el Señor Jesucristo es el Señor, entonces es porque Él es el Padre y punto. No hay nada más que decir sobre eso.
¿sí? Solo hay un Dios, el Padre. No hay más Dios que el Padre. La Biblia lo está diciendo claramente. Pero hay gente que no se conforma con la escritura, no le gusta lo que la Biblia dice, y entonces cuando nosotros les decimos que el único Dios es el Padre, ellos dicen, no, hay otros que también se pueden llamar Dios. Por eso yo les decía, es a la escritura a la cual nosotros le vamos a prestar atención y no a lo que dicen los hombres en sus tradiciones e inventos por fuera de la palabra del Señor. Filipenses 4:20 dice, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Dios y Padre nuestro. No puede haber ningún Dios diferente al Padre nuestro. ¿Sí? Por eso se le llama, al Padre nuestro se le llama Dios. No hay más dioses aparte del Padre nuestro. ¿Sí? Es nuestro Padre y es nuestro Dios. Filipenses 4:20. Habiendo entendido que el Padre es el único Dios, y habiendo entendido las razones por las cuales a Dios lo llamamos el Padre, por los cuales la Biblia llama a Dios el Padre, ahora vamos a ver por qué la Escritura habla de Dios como el Espíritu Santo. ¿Por qué la Biblia presenta a Dios como el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las razones por las cuales la Escritura lo hace? ¿Por qué razón? ¿Por qué se le llamó a Dios el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo o quién es el Espíritu Santo? Vamos a mirar lo que la Biblia tiene para decirnos. Cuando la Biblia habla acerca de Dios como espíritu, está haciendo una referencia a la naturaleza de Dios. ¿Sí? A la naturaleza de Dios. La Biblia dice, Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea que cuando llamamos a Dios el espíritu es porque Dios es espíritu, lo que Dios es, ¿sí? Lo que es en su naturaleza, lo que Dios es en su esencia, es que Él es espíritu. Por eso está bien llamar a Dios espíritu. Dice, Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Presten muy buena atención a Juan 4:24, porque cuando Jesús dio esta declaración en Juan 4:24, él estaba hablando con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le preguntó al Señor Jesucristo, Señor, ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar, pero nuestros padres adoraron en este monte donde queda el pozo de Jacob. Entonces le dice la mujer, ¿a dónde es que hay que adorar al fin? Porque si es solamente en Jerusalén, ¿por qué nuestros padres adoraron aquí, en el pozo de Jacob? Y entonces Jesucristo le dijo, mujer, créeme, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿De quién estaba hablando Jesús de adorar? ¿Adorar a quién? Adorar al Padre. ¿De cuál Dios estaba hablando Jesús? Del Padre. Dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y dice, Dios es espíritu, pero ¿de cuál Dios estaba hablando? Pues del Padre, porque el Padre es el único Dios verdadero y ese Padre es espíritu. Pero hay gente que no está contenta con esa declaración que Jesús dio, porque le creen más a los hombres que a las propias palabras del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo está diciendo que el Padre es el Dios que es espíritu. Yo les pregunto a ustedes, ¿hay alguna diferencia entre el Espíritu Santo y el Padre? Bíblicamente, no, porque según Juan 4:24, el Dios que es el Padre es el mismo Dios que es el Espíritu, es el mismo Dios que es el Eterno, es el mismo Dios que es el Todopoderoso. Entonces hay gente que nos dice, pero es que ustedes no se dan cuenta que la Biblia habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nosotros les decimos, sí, claro, y también nos damos cuenta que habla del Todopoderoso, y también nos damos cuenta que habla del Eterno, y también nos damos cuenta que habla del Rey, o sea que ya llevamos 6, y también nos damos cuenta que que la Biblia habla del Omnipresente, y también nos damos cuenta que la Biblia habla del Salvador, o sea que ya llevamos 8, y seguimos subiendo según cada título o según cada atributo de Dios. No y no, porque lo que tenemos que entender es que el único Dios es llamado de diferentes formas según sus diferentes revelaciones que Él ha dado al hombre. Entonces, el Dios que es el Espíritu no es ningún Dios diferente al mismo Dios que es el Padre. Y en eso tenemos que comprenderlo claramente nosotros para no confundirnos. Al entender claramente lo que significa el Espíritu, entonces no nos vamos a perder.
¿Por qué a Dios se le llama el Espíritu Santo? Ya hemos visto, porque Dios es espíritu y porque Dios es santo. Apocalipsis, capítulo número 15, versículo 4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Sí ven? O sea que aquí nos está diciendo la escritura que solamente Dios es santo, solamente Dios no puede ser contaminado por el mal, solamente Dios es aquel que no tiene ninguna tacha, solamente Dios es aquel que es verdaderamente puro. Y entonces cuando nosotros hablamos de la santidad en nosotros, hablamos de que nosotros nos hemos apartado para Dios, quien es el que verdaderamente nos santifica, porque solo Dios es santo. O sea, ¿por qué llamamos a Dios el Espíritu Santo? Pues porque Dios es espíritu y porque Dios es santo, ¿sí? Espíritu es una referencia a su esencia, a lo que Dios es. Y santo es un atributo moral de Dios. El atributo moral de Dios, Él es santo, ¿sí? Por lo cual le llamamos el Espíritu Santo. ¿Qué dificultad tiene eso? Ninguna. Pero hay gente que está pensando que cuando a Dios se le llama el Espíritu Santo, que estamos hablando de una tercera persona divina. ¿De dónde sacan eso? ¿En qué cabeza cabe? ¿De dónde salió eso? Eso no salió de la escritura, fue del pensamiento de hombres que han pervertido la palabra de Dios. Y hay otras personas que nos están diciendo que cuando hablamos del Espíritu Santo, que no estamos hablando de Dios, sino de un poder. Y que se trata es como de cuando usted toma la energía eléctrica y siente energía y siente poder, que eso es lo que se llama el Espíritu Santo, y la Biblia nos dice que no, que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Es Dios mismo. El Espíritu Santo es una referencia a Dios mismo. Vea lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo número 2, versículos del 10 al 11. Dice, para que ustedes presten muy buena atención, que cuando estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios mismo. La Biblia dice, 1 Corintios 2, del 10 al 11, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Miren ustedes aquí cómo se está haciendo una comparación entre el espíritu de Dios con Dios y el espíritu de los hombres con los hombres, ¿sí? ¿Será que el espíritu que cada hombre tiene es un individuo diferente a ese hombre? ¿Será que su espíritu humano que usted tiene es una persona diferente a usted mismo? No, de ninguna manera. Nuestro espíritu somos nosotros mismos. La Biblia se refiere a nuestro espíritu como nuestro hombre interior, ¿sí? Nuestro hombre interior. Así se refiere la Biblia a nuestro espíritu, porque nosotros también tenemos un espíritu, así como también tenemos un cuerpo físico, porque el ser humano tiene una cosa particular, y es que tiene su cuerpo físico que lo conecta con el mundo material, pero también tiene una parte espiritual, su espíritu, que lo conecta con el mundo espiritual. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios es espíritu. Así como nuestro espíritu no es una persona diferente a nosotros, de la misma manera, el espíritu de Dios no es una persona diferente a Dios, sino es la propia esencia de Dios mismo, la propia naturaleza, su propio ser interior. Por eso dice la escritura que así como el espíritu del hombre sabe las cosas del hombre que están en él, ¿cierto? Y fíjese usted en esto, hay cosas que solamente las sabemos nosotros, cosas de nosotros que solamente las sabemos nosotros y que nunca se las vamos a revelar ni las vamos a contar a nadie más. Por eso el espíritu del hombre sabe todas las cosas del hombre. Y de la misma manera el espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios. Pero hay gente que está diciendo que porque la Biblia dice que el espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios, que entonces que el espíritu es otra persona diferente. Es una cosa lamentable que tengan la Biblia delante de ellos y no puedan comprender lo que la palabra de Dios está enseñando. Es una cosa muy lamentable. Entonces, otra de las razones por las cuales la Biblia llama a Dios espíritu es porque es una referencia a que Dios es invisible. Presten muy buena atención. Por cuanto Dios es espíritu, no lo podemos ver. Él es invisible. Él es invisible. Y por eso a Dios se le llama espíritu en razón a que Él es invisible. La Biblia dice en Juan capítulo número 3, versículo 8, el viento sopla de donde quiere. Pero la palabra griega que se está usando para viento
en este lugar es neuma. Neuma. ¿Sí? Neuma, de donde también viene la palabra española neumático. ¿Sí? La palabra española para viento es, la palabra griega para viento, ahí en esa porción de la escritura es neuma, neuma. Entonces podemos decir, el neuma sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Pero otra vez ahí en espíritu vuelve a decirse neuma. O sea, en griego, las palabras tanto viento como espíritu se pronuncian neuma. Aunque en el idioma español tenemos dos palabras que hacen distinción, viento y espíritu, en el griego es la misma palabra, neuma. O sea que aquí se está hablando del neuma, del espíritu, se está hablando del espíritu porque es algo que se puede sentir pero no se ve, ¿sí? Así como el viento, ¿cierto? Entonces dice, así es todo aquel que es nacido del espíritu. A Dios se le llama espíritu para hablar de que Él es invisible, de que no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, no lo podemos ver porque Él es espíritu. Eso es lo que nos enseña la escritura. Primera de Timoteo capítulo número 1 versículo 17 dice, por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Mire, dice invisible. Dios es invisible. Al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que se está hablando del único Dios como un Dios invisible, y ese invisible tiene relación con que Él es espíritu. Aquí nos está mostrando entonces que el único Dios es el Espíritu Santo. No hay nadie diferente al único Dios sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único Dios. El Espíritu Santo no es ninguna tercera persona ni nada de esas cosas, ni es simplemente una energía como la luz eléctrica o como el calor. No, señor. El Espíritu Santo es el mismo y único Dios que es invisible. A Dios también se le llama espíritu porque Él es omnipresente. Hay muchos espíritus, dice la Biblia. El único espíritu omnipresente es Dios. Los ángeles también son espíritus. Nosotros también tenemos una parte espiritual, pero Dios es espíritu y Dios es el único espíritu omnipresente. Pero Dios no podría ser omnipresente si Él no fuese espíritu. Si Él tuviera un cuerpo físico que lo limitara, Él no podía ser omnipresente. Él es omnipresente porque Él es espíritu. El único espíritu omnipresente es Dios y nadie más. Ni siquiera Satanás. Satanás también está limitado. No puede estar en todo lugar a la vez. Dios sí lo puede hacer. La Biblia dice en el Salmo 139, en el versículo número 7 al 10, donde el Señor nos está hablando acerca de su omnipresencia, se presenta como espíritu. Y el salmista está diciendo así: ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. De manera que la escritura está mostrando claramente que a Dios se le llama espíritu porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Él está en los cielos, Él está en la tierra, Él está debajo de la tierra, Él está a la derecha, Él está a la izquierda, Él está al frente, Él está por detrás, Él está por todo lugar porque Dios es omnipresente y Él puede ser omnipresente porque Él es espíritu. A Dios también se le llama espíritu, y este es un punto muy importante. A Dios se le llama también espíritu porque Él puede llenar a los hombres, nos puede convertir en sus templos. ¿Quién era el que llenaba el templo de Israel? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Padre mismo. El Padre mismo. Sí, cuando Jesús en el Evangelio según Juan, en el capítulo número 2, se dice que Él purificó el templo. Él dijo, le preguntaron que por qué hacía eso y dijo, porque ustedes han hecho de la casa, dice, casa de oración será la casa de mi Padre, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. O sea que Jesucristo dijo que el que habitaba en el templo era el Padre. Pero hay otras porciones de la escritura que nos dicen que el que habitaba en el templo era el Espíritu.
¿Por qué razón? Pues porque el Padre y el Espíritu es el mismo y único Dios que se puede llamar Padre o que se puede llamar Espíritu. Es que no hay ningún problema, ¿cierto? No hay ningún problema. Y entonces la palabra del Señor nos dice que así como el Padre habitaba en Cristo, porque dice la palabra de Dios, dice el Padre que mora en mí, Él hace las obras, el deseo de Dios fue que también el Espíritu Santo de Dios habitara dentro de nosotros. Obviamente Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne y nosotros solamente somos hombres diferentes a Dios que somos llenos de Dios, pero Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. Pero Él, cuando habla acerca de la habitación de Dios en Él, dice que dentro de Él estaba el Padre. Pero en otras porciones de la Escritura dice que dentro de Él reposaba el Espíritu, lo cual está mostrando que no hay ninguna distinción entre el Padre y el Espíritu Santo, por cuanto el Padre y el Espíritu Santo son referencias al mismo y único Dios. Pero particularmente la habitación de Dios en los hombres es referida como el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios capítulo número 3:16, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren que se está hablando de nosotros como templo, ¿sí? Así como Jesús también se identificó como el templo, ¿cierto? Destruid este templo y en 3 días lo levantaré, en Juan capítulo número 2. Así también se dice que nosotros somos templos de Dios porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Por eso cuando una persona quiere recibir a Dios dentro de su corazón, cuando una persona quiere ser llena de Dios, nosotros le decimos que venga y sea llena del Espíritu Santo, para que reciba a Dios dentro de él, para que Dios lo haga un templo, una morada donde él viene a habitar, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos a la gente, venga y sea llena del Espíritu Santo. Nosotros podríamos decirle a la gente, venga y sea llena del Dios eterno, venga, sea llena del Dios todopoderoso. Y está bien, no está mal, estaría bien. Pero nosotros sabemos que en ese caso, cuando queremos que la gente sea llena de Dios, cuando estamos hablando de la habitación de Dios en nosotros, la mejor referencia que podemos decir es que el Espíritu de Dios venga a morar. Entonces, por eso llamamos a Dios Espíritu cuando queremos que Él venga a morar en las personas. Y por eso hablamos de la recepción del Espíritu Santo o de ser llenos del Espíritu Santo. No les estamos diciendo que sean llenos de una tercera persona divina y distinta. No les estamos diciendo nada de eso. No les estamos diciendo que solamente vengan y sean llenos de una energía, como de la energía eléctrica, como de la energía calorífica. No les estamos diciendo eso, les estamos diciendo es que vengan y sean llenos de Dios. Eso significa ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Vean este otro texto de 1 Corintios, capítulo número 6, versículo 19. Dice la Escritura, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Sí ven? Se está hablando del Espíritu Santo. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo lo tenemos de Dios? Pues porque el Espíritu Santo es la misma presencia de Dios habitando en nosotros. ¿Sí? Es la misma presencia de Dios por cuanto Dios es Espíritu, Él entra y mora en nosotros. El Dios que puede vivir en los cielos y que puede vivir en la tierra y que puede estar en cualquier lugar, también se puede meter dentro de nosotros, ¿sí? Y nos puede convertir en templos de Él. Por eso aquí se está hablando de que Dios nos vuelve un templo y que Él, el Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo, viene a habitar en nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo, el Padre mismo, el mismo Rey de los cielos y de la tierra, llenando nuestros corazones, y por eso la importancia, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no nos podemos conformar con no estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que conformarnos es con ser llenos del Espíritu Santo de Dios, porque eso es lo que Él a nosotros nos ha prometido cuando nos dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Mire que el mismo que es el Padre, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros en la forma de espíritu. El mismo que es el Padre es el mismo que vendrá a nosotros en la forma de espíritu, y por eso cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nosotros tenemos a nuestro Padre en nuestro corazón. Jesucristo dijo en Juan 14:18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En esa sola porción de la Escritura, Jesucristo se identificó como el Padre y se identificó como el Espíritu, que cuando viene a morar en nosotros nos vuelve sus hijos, por lo tanto no nos deja huérfanos. Otra referencia a Dios como espíritu en la Escritura es una referencia a que Dios está en actividad.
Dios está en actividad. Por eso cuando Dios está en actividad, a él también se le llama el Espíritu. El Espíritu de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un culto y decimos, aquí está el Espíritu de Dios, se está moviendo en medio de nosotros. Estamos diciendo que Dios está en actividad en medio de nosotros. Y por eso le llamamos el Espíritu. La Biblia dice en Génesis capítulo número 1, versículos del 1 al 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Vemos aquí cómo a Dios se le llama Espíritu porque Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas y porque Dios está creando. Hay personas que llegan a este texto de Génesis del 1, capítulo 1, versículos del 1 al 3, y nos dicen que hay dos personas divinas, y uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe eso? O sea, ¿en qué cabeza? ¿Cómo es posible que ustedes no puedan entender que Dios es espíritu y por esa razón se está hablando del Espíritu de Dios? ¿Sí? Pero hay gente que dice que se está hablando de Dios y que de otra persona. No, esas son cabezas que están afectadas por esa idea católica romana que han aprendido de que Dios es una Trinidad y no se han podido salir de eso. Y muchos de los protestantes trinitarios hoy en día han seguido con esa idea sacada del catolicismo romano, donde solamente han dejado las imágenes, han dejado de adorar a los santos y a la Virgen y a los intermediarios para llegar a Dios, y han dejado algunas imágenes, pero han seguido con la misma idea católica del Dios católico de la Trinidad. Y se tienen que deshacer de eso si es que quieren venir verdaderamente a la verdad de Dios. El Espíritu Santo es el único Dios, nos dice la Biblia. O sea que no hay ningún Dios aparte del Dios que es el Espíritu Santo. Hay gente que nos está diciendo que hay otras personas divinas aparte del Espíritu Santo. La Biblia dice que no, que el Espíritu Santo es el único Dios, ¿sí? El Espíritu Santo es el único Dios. No hay más personas divinas aparte del Espíritu Santo, no pueden haberlas, porque el Espíritu Santo es el único Dios. El Espíritu Santo es el único Dios que también se llama el Padre, que también se llama el Eterno, que también se llama el Omnisciente, el Omnipotente, el Omnipresente. El Espíritu Santo es el único Dios. La Biblia nos dice eso. La Biblia no nos está diciendo que el Espíritu Santo es una energía, como la energía calórica, como la energía eléctrica, como una energía motora. No, nada de eso. La palabra de Dios nos está mostrando que el Espíritu Santo es el único Dios. Miren lo que dice aquí en Hechos capítulo número 5, versículos del 3 al 4. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Será que a un poder se le puede mentir? No, a un poder no se le puede mentir. ¿Será que a la energía eléctrica se le puede mentir? ¿Será que a la energía calórica se le puede mentir? ¿Será que a una energía motora se le puede mentir? No, no se le puede mentir. Se le tiene que mentir a un ser personal. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el único ser personal que es Dios. Por eso dice, Ananías le mintió al Espíritu Santo. Y dice a continuación en el versículo 4, dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? El único Dios. ¿Hay algún Dios diferente al Espíritu Santo? No. El Espíritu Santo es el único Dios que es llamado el Padre, que es llamado el Rey de Reyes, que es llamado el Soberano, que es llamado el Eterno, y la Biblia no presenta ninguna razón de que el Espíritu Santo sea un tercer sujeto divino. La Biblia no habla de eso. Nosotros no podemos estar inventando cosas que la Biblia no dice. La Biblia nunca habla de tres personas divinas para que nosotros inventemos eso. La Biblia nunca habla de dos personas divinas ni dice cosas semejantes. Nosotros no podemos inventar lo que la Biblia no dice. Nosotros tenemos que conformarnos con lo que está escrito. Hay gente que odia la palabra de Dios y por eso, aunque la Biblia les diga que solamente hay un Dios, ellos están diciendo hay un Dios en tres personas, inventándose más de lo que la Escritura dijo. Y por esa causa ellos están adorando a un Dios diferente, a un Dios distinto al de la Biblia, a un Dios que no es el verdadero Dios. Y por esa causa ellos no van a poder ser salvos mientras sigan enseñando a un Dios diferente. Tienen que volverse al verdadero Dios y la vida eterna, al único Dios del que habla la Sagrada Escritura. Hemos visto entonces cómo la palabra de Dios habla de Dios como el Espíritu Santo, por razón a que Dios es espíritu y es santo, por razón a que Dios puede llenar nuestros corazones, por razón a que Dios está en actividad, ¿cierto? Por razón a que Dios nos puede volver sus templos. Y la palabra de Dios nos está diciendo que el único Dios es el Espíritu Santo.
también porque Dios es invisible, ¿cierto? También lo dijimos. Entonces hemos visto las razones por las cuales la Escritura llama a Dios el Espíritu Santo y nosotros no nos podemos confundir con unas ideas extrañas que los hombres quieran traernos. Es la Escritura y solo la Escritura la que debe satisfacer nuestro corazón. Vamos a mirar ahora entonces por qué a Dios también se le ha llamado como Hijo de Dios. ¿De qué se trata eso? ¿Por qué a Dios se le ha llamado hijo? ¿Por qué razón? Fíjense en algo. Cuando nosotros estamos hablando acerca de hijo de Dios en la Biblia, estamos hablando de que los hijos son una creación especial de Dios. Ya hemos visto que a Dios se le llama padre porque nosotros somos sus hijos, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, a los que somos una creación especial de Dios, la Biblia los llama como hijos. A los ángeles, precisamente, se les ha llamado como hijos, a los ángeles santos, a los demonios no, dejaron de ser hijos de Dios, pero a los ángeles santos, a ellos se les llama hijos en la palabra de Dios. Y de la misma manera a los hombres que han vivido bajo la voluntad de Dios, también se les ha llamado hijos de Dios. Entonces lo que estamos viendo nosotros en la Escritura es que al llamar a Dios hijo, está diciendo la Biblia que Dios se ha identificado como nosotros, que Dios se ha hecho como nosotros, que Dios tomó una forma de hijo como la que nosotros tenemos. Sobre eso vamos a profundizar más adelante, pero vamos a ver unos textos de la Escritura en las cuales vemos claramente que a los ángeles se les llama hijos y que a los hombres que están sujetos a la voluntad de Dios se les llama hijos también de Dios. En el libro de Job, en el capítulo número 1, en el versículo 6, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Cuando nosotros leemos el relato de Job, capítulo número 1, nos damos cuenta que esos hijos no pueden ser hijos humanos por cuanto el acontecimiento estaba ocurriendo en un mundo espiritual, en un lugar celestial. Entonces a los ángeles santos se les llaman hijos de Dios y a Satanás no se le llama hijo de Dios. Dice que entre los hijos de Dios, los ángeles santos, vino también el diablo, vino también Satanás. Eso también lo podemos ver en el mismo libro de Job, en el capítulo número 2 y en el capítulo número 38. Ahí están las citas. A Adán también se le llamó hijo de Dios. El primer hombre llamado hijo de Dios fue Adán, cuando él estuvo en su condición de santidad. Lucas 3:38 dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. O sea, Adán es llamado hijo de Dios. ¿Se dan cuenta tan claramente como Adán es llamado hijo de Dios? Lucas 3:38. Todo el pueblo de Israel también fue llamado hijo de Dios. Éxodo capítulo número 4, versículo 22 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Todo el pueblo de Israel fue llamado hijo de Dios, primogénito de Dios. Aplicado a Jesucristo, entonces, el título hijo de Dios significa que Dios ha participado de carne y sangre, que Dios se ha hecho como los hijos. Dios se mostró como un hijo. Dios se mostró como un varón perfecto, como un varón santo, como un varón a la imagen de lo que Dios quiere que sean los hombres, porque Jesucristo venía a ser en todo nuestro ejemplo. ¿Por qué razón Jesucristo se presentó como un hombre, como un hijo? ¿Por qué razón se presentó como un varón perfecto? Vamos a mirar esto, pero primero vamos a ver que la Escritura habla claramente que la manifestación de Dios en carne, como un hombre, como un hijo, como un varón perfecto, es la que se llama hijo de Dios. En Lucas, en el capítulo número 1, en el versículo 35, dice así, que el ángel Gabriel estaba hablando con María. Dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. ¿A quién se iba a llamar hijo de Dios? A lo que iba a nacer de María, al santo ser humano que iba a nacer de María, a la persona humana que iba a nacer de María. Esa persona humana, ese santo ser humano que nacería de María, dice, será llamado hijo de Dios. Será llamado hijo de Dios. Lo que nació de María, esa persona humana que nació de María, ese niño que nació de María sería llamado hijo de Dios. Mire que el ángel no le dice a María, María, es que de ti va a nacer un niño que ya era el hijo que acompañaba al Padre al lado de él como una segunda persona divina. No, eso no lo dice la Escritura.
Tampoco dice, mire María, que de ti nacerá un Jesús que es el arcángel Miguel, que también estaba al lado de Dios. No lo dice la palabra de Dios así, ¿cierto? O sea que la Biblia no está diciendo ni lo que dicen los trinitarios, ni lo que dicen los arrianos como los testigos de Jehová, sino que la Biblia está diciendo es que lo que iba a nacer de María, ese niño que iba a nacer de María, ese ser humano que iba a nacer de María, esa persona humana que iba a nacer de María, es lo que iba a ser llamado Hijo de Dios, porque Dios se iba a identificar con los demás hijos. Así como nosotros tenemos carne y sangre, Él se iba a identificar con los demás hijos tomando carne y sangre. Sobre eso ya vamos a profundizar un poco más adelante. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Miren que aquí se está comparando a Cristo Jesús con el primer hombre, Adán, el postrer Adán, es decir, el postrer hombre, porque Adán significa, justamente Adán significa hombre, hombre significa Adán. En el hebreo, Adán significa hombre. Adán, hombre hecho de tierra roja. El hombre hecho de tierra roja. ¿Sí? Adán significa hombre y esa palabra también significa hecho de tierra roja. O sea, Adán, hombre, el postrer Adán, Jesús, el postrer Adán, espíritu vivificante, el postrer hombre, espíritu vivificante. Jesús fue verdaderamente un hombre, claro que lo fue, o si no, no hubiera sido llamado Adán. ¿Sí? O sea, lo que nació de María fue un hombre que es Dios mismo manifestado en carne. ¿Sí? Lo que nació de María es un ser humano que fue Dios mismo mostrándose en la condición de un hombre. Dios mismo pensando como hombre, viviendo como hombre, sintiendo como hombre. Lo que nació de María no fue un hombre diferente a Dios, no, era Dios mismo manifestado en carne como un hombre. Lo que nació de María no fue un segundo Dios, lo que nació de María no fue un semidios, lo que nació de María fue un hombre que era Dios mismo manifestado en carne como un hombre. La escritura dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Quién era el que iba a venir sobre María? El Espíritu Santo. La Biblia dice, es que un Dios hijo vendrá sobre ti. Es que un hijo eterno vendrá sobre ti. ¿La Biblia dice eso? No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que el único Dios que vino sobre María fue el Espíritu Santo. ¿Sí? El único Dios que vino sobre María fue el Espíritu Santo. No dice que sobre María descendió un Dios hijo, un hijo eterno. Esos son mentiras, esos son invenciones. El único Dios que vino sobre María fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo cubrió a María con su sombra y entonces nació un niño. Porque cuando el Espíritu Santo, que es el único Dios, vino sobre María, entonces Él se manifestó en carne para nacer como un niño. Dios, sin dejar de ser Dios, también se volvió un hombre. Dios, sin dejar de ser el Dios omnipresente que llena los cielos, que llena la tierra, que tiene todo el poder, Él siguió existiendo como Dios en los cielos, con todo el poder, con toda la autoridad y llenándolo todo, pero a la vez también venía manifestado en carne como un hombre. Hay gente que dice, eso es imposible. Una persona solamente puede estar en un lugar a la vez. Bueno, una persona humana y hasta los ángeles solamente pueden estar en un lugar a la vez. Pero Dios es ilimitado. Dios puede estar en los cielos, viviendo como Dios, llenándolo todo, siendo omnipresente, siendo omnipotente, pero también viniendo a la tierra manifestado en carne. Hay gente que no logra entender esta verdad porque creen en dioses limitados, porque el pensamiento de ellos viene de la mitología griega. Porque cuando se imaginan a Dios están imaginando la imagen que aprendieron del catolicismo romano, donde habían 3 personas con cuerpos limitados que no pueden ir más allá de donde ese cuerpecito limitado les permita, porque tienen una idea mitológica que quieren meter en la Biblia, pero no han sabido leer la Biblia que habla de un Dios que es omnipresente, que es ilimitado. Él podía estar en los cielos, siguiendo habitando en los cielos, pero también podía venir a la tierra manifestado en carne como un hombre. El único Dios, el único y verdadero Dios, que es la única persona divina, que es el único Dios que lo llena todo, también venía a la tierra manifestado como un hombre verdadero, como una persona humana real y completa, para estar en medio de los hombres y participar como los hombres de la condición de hijo. Por eso la manifestación de Dios en carne es la que se llama Hijo de Dios. Dice la escritura en Levítico capítulo número 25, versículo 25,
hablando acerca de la ley del pariente redentor, una ley preciosa que nos enseña o prefiguraba lo que Cristo Jesús hizo por nuestra salvación. La palabra de Dios nos enseña que en el pueblo de Israel había una ley que fue hecha con el propósito de evitar que el pueblo de Israel cayera en la desgracia o en la pobreza, o que aumentara la pobreza dentro del pueblo de Israel. Y es que si alguna persona llegaba a empobrecerse, un pariente de esa persona que tuviera recursos económicos la rescatara, la librara, ¿sí? Y entonces dice la Biblia en Levítico 25:25, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Cuando una persona caía en pobreza, le tocaba vender la propiedad, pero si quedaba en la ruina más grande, le tocaba venderse como esclavo. Y la palabra de Dios dice que el hermano, el pariente más próximo, tenía una obligación de venir a ayudar a esa persona a rescatarle lo que había perdido de sus bienes, o a rescatar incluso la propia libertad que había perdido. Entonces la palabra de Dios nos muestra que ahí en esa ley se está hablando de la misericordia, de un hermano que tenga las condiciones, vaya y ayude al que está en una situación de pobreza o de ruina. El peor de los pecados, o el peor de las esclavitudes, nos dice la escritura, la peor de las esclavitudes es cuando la gente cae en la esclavitud del pecado. La Biblia dice que si alguno hace el pecado, esclavo es del pecado. De manera entonces que la escritura nos ha mostrado que los seres humanos han caído en una esclavitud del pecado. Y el que podía ayudar a un ser humano para salir de la esclavitud del pecado era un pariente cercano que pudiera extenderle la mano y sacarlo de la esclavitud del pecado. Pero ¿será que había algún ser humano que pudiera ayudar a otro ser humano? La Biblia dice que no, porque dice en el Salmo 14, versículos del 2 al 3, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. O sea, que Adán cayó en el pecado. Adán dio a Satanás el dominio del mundo que el hombre había recibido. El mundo entero está bajo el poder del maligno, dice la escritura. ¿Sí? O sea que Adán dio el dominio del mundo al diablo, a un tirano. Y para vencer a Satanás se necesitaba o se requería que, así como Satanás derrotó a un hombre, que fue el primer Adán, un postrer Adán, un postrer hombre pudiera derrotar también a Satanás para arrebatarle en el derecho de lo que él le robó al hombre, un hombre mismo viniera a recuperar lo que el hombre perdió en el huerto del Edén. Pero la palabra de Dios dice que Dios miró a ver si había algún entendido. Miró desde los cielos a los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es decir, todos los hombres teníamos un problema grave. Porque si solamente un hombre santo podía arrebatar a Satanás lo que Satanás le arrebató al hombre, y no había ningún hombre santo, entonces ¿cómo hacíamos nosotros para recuperar esa condición que se perdió? Dice la escritura en Eclesiastés 7:20 también, mire, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. O sea, la persona más justa, la persona que sea más pura, sin embargo también ha pecado. Y todo el que practica el pecado, esclavo del pecado. ¿Sí? Todos han pecado. Todos han pecado. Todos los hombres han pecado. Pero la palabra de Dios dice entonces que Dios proporcionó un plan para salvar al hombre. Y es que él mismo, que es el que no tiene pecado, el único que no tiene mancha, el que es verdaderamente santo, él iba a venir a salvar. Y por eso dice en Isaías 40, del 9 al 10, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. ¿Sí? Se está diciendo que Dios mismo iba a venir a salvarnos. Ahora, una pregunta para ustedes. Si Dios es espíritu,
¿Será que Dios ya no estaba en la tierra cuando Isaías dio la profecía? Claro que Dios estaba en la tierra como espíritu, porque Él está en todo lugar. Entonces decir que Dios va a venir como espíritu no era nada, nada asombroso, porque ya Dios estaba ahí como espíritu. Cuando se está hablando que Dios vendrá, se está hablando de una venida de Dios de una forma diferente a una forma espiritual. ¿Sí? Dios vendrá. ¿Cómo vendrá? Vamos a mirar. Dice también Isaías 35:4, decídalos de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y nos salvará. ¿Cómo iba a venir Dios? Ya lo vamos a ver. Vamos a verlo. Isaías 9:6 nos dice que Dios iba a venir como nuestro pariente redentor. Necesitábamos un pariente redentor, un ser humano que estuviera libre del pecado. Y entonces Dios mismo vino como nuestro pariente redentor. Él tomó la forma de un hijo, asumió la condición de un hombre perfecto. Por eso nos dice que no temamos, porque un niño nos es nacido. Mire, dice, nos es nacido un niño. O sea, nos va a nacer un pariente redentor, un pariente que esté limpio del pecado, nos van a hacer. No hay un hombre limpio de pecado, nos van a hacer uno. Un hombre limpio de pecado nos van a hacer. Un niño nos es nacido. Un hijo nos es dado. Mire que la palabra hijo se está refiriendo a la humanidad de Jesús, porque se está diciendo hijo con niño. Un hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, ese hijo gobernará sobre el mundo. Dice, y se llamará su nombre. ¿Quién es ese que por identidad es el niño o el hijo? Dice que ese es por identidad también el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. O sea, como niño, como hijo es un hombre, pero por identidad es el Dios fuerte y el Padre eterno. Hay gente que llega a este texto de Isaías 9:6 y dicen, se dan cuenta, ahí está diciendo que Jesús es Dios, pero no quieren entender que también está diciendo que Jesús es el Padre, porque el único Dios es el Padre. Porque en la mente retorcida de ellos están pensando que el Dios fuerte es diferente al Padre eterno, o que el Padre eterno es solamente una parte de Dios y que no es todo Dios completo, porque también hay otros dos individuos que supuestamente llenan o hacen parte de Dios, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que Jesús es el Padre eterno. La única parte de la Biblia donde se utiliza la expresión Padre eterno es en Isaías 9:6. Y en ese lugar de la escritura se está refiriendo Padre eterno a Jesús. Jesús es el Padre eterno. Isaías dice que la iglesia del Señor le llamaría, porque dice ahí, mire, se llamará su nombre. La Biblia dice, el profeta Isaías profetizó que la iglesia del Señor llamaría a ese niño que nació, lo llamaría el Padre eterno y el Dios fuerte, porque nosotros sabemos que ese hijo por identidad es el Dios fuerte y el Padre eterno. Pero la gente que no quiere creerle a Isaías, que odia las palabras de Isaías, que para ellos son un problema las palabras de Isaías y que realmente no las quieren recibir, ellos no quieren creer a Isaías. Quisieran que este texto de la escritura se eliminara, se quitara, se borrara. Quieren darle otras interpretaciones a la expresión Padre eterno, diciendo, por ejemplo, que Padre significa otras cosas diferentes. Pues sí, Padre puede significar muchas cosas distintas, pero es que aquí se le está diciendo que Él es el Padre eterno. ¿Sí? No se está diciendo que es un Padre por otras razones, sino que Él es el Padre eterno. Él es decir, Él es el único Dios que es nuestro Padre, por razón de que nosotros somos sus hijos, por razón de que es el creador de todo. El único Dios que es el Padre eterno, ese Dios que nos sustenta y nos cuida, también venía como un niño, también venía como un hijo para darnos a nosotros la salvación que nosotros requeríamos, porque nosotros necesitábamos un pariente redentor que estuviera libre del pecado, un ser humano libre del pecado, y no había, y entonces Dios mismo vino a salvar en la forma de un niño, en la forma de un hijo, y por eso dice, un niño nos nació, un hijo nos fue dado a nosotros, un pariente redentor vino para salvarnos, el cual es por identidad el mismo Dios fuerte y el Padre eterno, el príncipe de paz.
Mire lo que dice Hebreos 2, 14 al 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿y quiénes son los hijos? Nosotros. Así como usted y yo participamos de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Dios también, el Padre, participó de lo mismo, de carne y sangre, para volverse un hijo. ¿Y por qué se quiso volver un hijo? Porque a través de él volverse un hijo podía destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, como lo dice Hebreos capítulo número 2, versículos del 14 al 15. ¿Por qué podía destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, que es el diablo? ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado es muerte. Pero resulta que en Cristo Jesús un ser humano fue a la muerte, un ser humano libre del pecado, inocente, puro, sin pecado. Fue a la muerte. Por lo tanto, la muerte de Cristo era una muerte ilegal. Y la muerte lo intentó retener y no pudo retenerle, por cuanto no había pecado en él. Y la muerte lo tuvo que soltar. Y por eso al soltarlo, él salió con las llaves de la muerte y el Hades. Y él puede darle la salvación, puede abrir la puerta de el Hades, se la puede abrir a los que creen en él. Por eso todos nosotros que creemos en Cristo Jesús tenemos la salvación en él, por cuanto él ha vencido. Él destruyó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, porque él fue un ser humano santo que fue al Hades y el Hades, la muerte, no lo pudo retener. Por eso dice, librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19 también dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Fuimos rescatados de esa mala manera de vivir, no con dinero, porque el rescate que se podía hacer por nosotros para sacarnos de la esclavitud del pecado no era un rescate que se pudiera hacer con plata. La plata no puede sacar a nadie de la muerte. El dinero no puede redimir a nadie de la muerte, ni la riqueza ni los bienes materiales. ¿Sí ven? Entonces fuimos rescatados de una mala manera de vivir, de una vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fue por la sangre de Cristo, porque él no tenía mancha ni contaminación. Por esa sangre preciosa pudimos ser rescatados, porque la muerte no lo pudo retener. Y si la muerte no lo pudo retener a él, entonces a nosotros los que creamos en él tampoco nos va a poder retener la muerte. Vamos a mirar este otro texto. Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Mire, Dios fue manifestado en carne. El gran misterio de la piedad, y piedad significa el amor, la misericordia. El gran misterio de la piedad, del amor, de la misericordia de Dios es que Él fue manifestado en carne para venir a salvarnos a nosotros, que necesitábamos de que hubiese un ser humano santo y perfecto, y Dios mismo lo proporcionó al venir Él mismo manifestado en carne. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren entonces cómo la palabra del Señor está mostrando que Dios se hizo un hijo para ser el primero de los hijos, el hermano mayor, el primogénito entre muchos más hijos. ¿Y quiénes son esos hijos? Usted y yo, que podemos volvernos hijos de Dios por la obra de Jesús cuando se hizo semejante a los hombres, cuando se hizo un hijo, cuando se hizo como nosotros. Hebreos capítulo número 2, versículo 11 al 12, con este terminamos, dice la escritura así. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré.
Hebreos capítulo número 2, versículos del 11 al 12. Miren ustedes acá, este texto tan hermoso. Está diciendo el Señor Jesús que cuando hay un alma, cuando hay un ser humano que cree en la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario para nuestro beneficio, para nuestra salvación, entonces Él dice, a ti yo no me avergüenzo de llamarte mi hermano. Tú necesitabas un pariente redentor, ¿verdad? Tú necesitabas un pariente redentor, un ser humano santo, perfecto, que te pudiera sacar o liberar de la esclavitud del pecado. Pues bien, yo soy ese pariente redentor. Yo no me avergüenzo de llamarme tu hermano, soy tu pariente, ¿sí? Y por lo tanto te puedo sacar del pecado. Y entonces diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Cuando nosotros venimos a Dios, somos verdaderamente hijos de Dios, como Jesús en su condición de varón perfecto lo fue. Entonces, cuando entendemos por qué a Jesús se le llama, o a Dios se le llama hijo de Dios, ¿sí? ¿Por qué se le llama hijo de Dios? Estamos recordando siempre que eso nos está indicando, el título hijo de Dios nos está indicando que Dios se manifestó en carne. Nunca la mención de hijo de Dios puede significar algo diferente, sino a Dios mismo manifestado en la condición de un hombre. Por lo tanto, el hijo de Dios se refiere a Dios mismo, pero en la condición de hombre. Siempre que hablemos de Dios como hijo de Dios, estamos hablando que Dios se hizo nuestro pariente redentor, que Dios se hizo nuestro hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, que Él ha venido a ser nuestro pariente que nos ha amado y nos ha rescatado de el pecado. Entonces, hemos entendido claramente aquí qué significan los títulos de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, y cuando los entendemos nos quitamos de nuestra mente eso de que si el Padre es uno, de que si el Espíritu es otro, de que si el Hijo es otro, y ese tipo de cosas que hacen daño a las personas que no han podido entender la revelación de Dios, pero nosotros todo lo hemos visto aquí a la luz de la Sagrada Escritura. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ha sido un placer estar con ustedes. Dejemos entonces que continúe el pastor, el hermano Yamid Pérez. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bendiciones a todos los hermanos, a todos los amigos que nos han venido escuchando en esta enseñanza, en esta hora, en el nombre admirable de nuestro Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Amén, amén, amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, agradecemos al Señor por su palabra. De verdad que ha sido una enseñanza maravillosa. Gracias al Señor, al hermano Julio César Clavijo, por la disposición que tiene o que tuvo para con nosotros el día de hoy, para con esta iglesia, compartir esta preciosa enseñanza. Gracias al Señor. Ese tipo de conceptos a veces parece que nos confunden o parece que confunden a algunas personas, pero creo que hoy la palabra ha sido suficientemente clara, suficientemente bien explicada para que tengamos conceptos y para que tengamos herramientas, tanto para aprender como también para explicar.